Continuando con nuestra clase de algoritmos de estructura de datos, vamos a hablar de lo que es un tipo de dato abstracto o TDA. Habíamos hablado que un tipo de dato es algo que se refiere a una lista de valores, a un conjunto de valores y las operaciones permitidas por sobre ellos. También habíamos hablado que los lenguajes de programación, las herramientas de desarrollo en la actualidad tienen una gran cantidad de tipos de datos que se adaptan a diferentes circunstancias. Pero todavía los lenguajes nos permiten lo que son los tipos de datos abstractos. Vamos a analizar qué son los tipos de datos abstractos. Hablando de, primeramente, lo que es la modularidad. La modularidad es la posibilidad de dividir una aplicación en piezas más pequeñas llamadas módulos. Obviamente, escribir un programa que sea centralizado, que sea monolítico, que en una sola pieza de código haga todo lo que tenga que hacer, es una técnica válida, es una técnica funcional, pero es algo que ya comúnmente no se hace. Entonces, algo que se acostumbra a hacer es separar ese proceso, ese algoritmo, separarlo en la mayor cantidad de piezas posibles, buscando eficientar el desarrollo, porque un programa modularizado es más fácil de escribir, es más fácil de entender, es más fácil de modificar, porque en lugar de ver un programa que hace 100 cosas, podemos a veces ver 10 programas que hacen cosas pequeñas cada uno de ellos. Bueno, entonces la modularidad es algo que aporta mucho en este proceso de desarrollo de software. Y en los TDA, la abstracción de datos es la técnica para inventar nuevos tipos de datos que sean más adecuados. Hablábamos, ¿verdad? Que ya existen ciertos tipos de datos, pero a veces el trabajar con esos tipos de datos ya existentes nos resolverá el problema, pero nos invocará o necesitaremos más trabajo en tener que estar moldeando ese tipo de datos para que haga lo que nosotros queremos o lo que nosotros necesitamos que haga. Entonces ahí aparece lo que es la abstracción, es que la herramienta me permita para ciertos trabajos crear nuevos tipos de datos que me faciliten el proceso de desarrollo. Un tipo de dato definido por el programador, tipo de dato definido por el programador, eso es un TDA. El término abstracto se refiere al medio en que un programador abstrae alguno de los conceptos de programación creando un nuevo tipo de datos. Ya anteriormente nosotros habíamos hablado de que es una clase. Una clase es tomar un objeto existente y transformarlo en un tipo de dato que haga específicamente lo que yo necesito hacer con ese objeto como tal. Entonces, eso es un TDA, ¿verdad? Es la habilidad que tiene un lenguaje de permitirme a mí como desarrollador crear esos tipos de datos abstractos. No limitarme a solo los tipos predefinidos o las estructuras de datos, ¿verdad? Como veremos más adelante, los lenguajes de programación tienen arreglos. Y yo probablemente con arreglos podría representar todos los algoritmos, desarrollar todos los algoritmos, pero cada algoritmo tiene sus propias características y que a veces el arreglo sí funciona, pero no lo hace de una forma tan eficiente. Entonces, permitirme crear nuevos tipos que se adapten a ese caso, a ese algoritmo, es algo que me ayuda como desarrollador. Bien. Un tipo de dato abstracto, nosotros podemos ver un esquema, dice que un tipo de dato abstracto está formado o dividido por dos partes. La primera es la interfaz pública, o sea, lo que el usuario del tipo de datos, ¿sí? Que podemos ser incluso nosotros mismos como desarrolladores,
¿sí? Podemos ver, y lo otro es la implementación privada, aquella parte que como usuarios del tipo de dato no podemos o no deberíamos de estar modificando, ¿sí? Porque yo puedo crear un nuevo tipo de dato, pero no quiere decir que en cada implementación que yo lo utilice tendría que estarlo modificando. Eso no sería lo ideal, no sería lo óptimo, ¿ok? Entonces, si nosotros lo llevamos ya a la práctica, volvemos a ver el ejemplo del vehículo, y nosotros vemos que esa clase de vehículo tiene una parte que es privada, es algo que es propio del funcionamiento de la clase, y tiene una parte que es pública, que es lo que el usuario de la clase va a poder hacer. Entonces, eso es un tipo, conjuntando esos dos, la parte privada y la parte pública, entonces nosotros decimos que tenemos el tipo de dato abstracto. Vamos a ver las ventajas de los tipos de datos abstractos. Número uno, permiten una mejor conceptualización y modelización del mundo real. Nuevamente, es más fácil, o más que fácil, es más eficiente, ¿sí? Poder crear un tipo de datos que tenga las características específicas, que me permita almacenar los estados, los datos específicos de ese objeto, que tener que adecuarme a una estructura de datos ya predefinida y la cual yo tengo que limitarme a esas características, a esas operaciones. Entonces, el tener la capacidad de poder crear un tipo de datos que me refleje de una manera más fiel lo que estoy manejando, eso es una gran ventaja de los tipos de datos definidos por el usuario, de los TDA. Mejorar la robustez del sistema, ¿sí? Esto es por el hecho de que eh, los tipos de datos le ayudan al compilador a optimizar el proceso de compilación, ¿verdad? No, al estar ya definido el tipo de datos, se compila y no tener que estar reescribiendo si fuera un código completamente nuevo. Si, digamos, si yo ya tengo una pila y la tengo ya creada y la utilizo 10 veces, entonces solo se compila la pila como tal la primera vez, no cada vez que la estoy utilizando. Mejoran el rendimiento, obviamente hay una mejor eficiencia de la memoria, de, que si se utilizara, por ejemplo, vuelvo al caso, si utilizaran siempre solo arreglos, separan la implementación de la definición. O sea, yo puedo claramente, como vimos en el caso de la clase, yo puedo tener separado lo que es la definición, o sea, cómo va a estar compuesta ese tipo de datos, muy diferente de la implementación, que es la codificación de cómo se va a comportar. Yo pudiera cambiar esa programación sin que la parte de la definición se tenga que cambiar. Permiten la extensibilidad del sistema, eso es, crear nuevos objetos que podamos reutilizar. Recogen mejor la semántica. La semántica se refiere a las cosas, a las operaciones que se pueden hacer, ¿verdad? Entonces, esto trae como resultado que no hayan tantos errores en tiempo de ejecución, porque ya nosotros, al definir el tipo de datos, hemos controlado esas operaciones están eficientadas, y no el hecho que tengamos que estarlas programando cada vez si utilizáramos un tipo de datos genérico. Vamos a empezar a hablar de lo que son estructuras de datos. Probablemente la estructura de datos más conocida, la que todos los lenguajes de programación tienen, son los arreglos. Un arreglo, sabemos que es una estructura de datos eh, que tiene ciertas características y que nos ayuda, por ejemplo, a no tener que estar definiendo n cantidad de variables por n cantidad de valores que nosotros tengamos que estar almacenando. O sea, si yo tengo que almacenar 10, 20 valores,
Si no existieran los arreglos, yo tendría que crear 10 o 20 variables, ¿sí? Ese problema se soluciona con un arreglo, con una sola variable. Yo puedo almacenar una n cantidad de, de valores. Entonces, ahí vemos la primer ventaja que un arreglo tiene. ¿Qué características tiene un arreglo? Bueno, sus datos son homogéneos. ¿Qué significa esto? Bueno, que todos los elementos tienen que ser del mismo tipo. Yo no puedo tener un arreglo en donde un elemento sea un entero, otro elemento sea un booleano, el siguiente elemento sea un string, el siguiente elemento sea un botón. Eso no es válido, no es permitido dentro de un arreglo, ¿verdad? Si quiero utilizar un arreglo, entonces la limitante que yo debo respetar es que los tipos de datos deben de ser homogéneos, que los elementos tienen que ser homogéneos. Otra de las características es que tiene un tamaño fijo. Y algunos autores mencionan que esta es una deficiencia de los arreglos, ¿verdad? El hecho de que nosotros tengamos, desde el momento en que lo declaramos, tener que definirle cuál es su tamaño, entonces eso le da cierta limitante, lo vuelve estático, compromete la memoria. Pero en contraposición tiene otras ventajas. Eh, Como tengo varios elementos almacenados dentro de una sola variable, para poder diferenciarlo, yo tengo que hacer uso de los índices o la posición que el elemento ocupa dentro del arreglo. ¿Sí? Así, si yo necesito almacenar 3 elementos, pues defino un arreglo de 3 posiciones. Si son 10 elementos, defino un arreglo de 10 posiciones y con la misma variable puedo referenciar a esas 10 posiciones. Ahora, los arreglos pueden ser unidimensionales, o sea, si es una lista eh, de elementos, es una lista de datos consecutivos, pero también pueden ser multidimensionales, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un arreglo bidimensional. Bidimensional tiene 2 dimensiones, tiene, aparte de las filas que tiene el arreglo unidimensional, también tiene columnas. Ahora, para referirme a cada uno de si en un arreglo unidimensional yo necesitaba el nombre de la variable y la posición que ese elemento ocupaba, entonces en un arreglo bidimensional ahora necesito 2 dimensiones o 2 posiciones. La posición, aparte del nombre de la variable, la posición de la fila y también la posición de la columna. Ahí podemos ver ese arreglo de 5 filas y 3 columnas. Y vemos que la primer celda es 0, 0, fila 0, columna 0, la segunda es fila 0, columna 1 y así sucesivamente hasta que llegamos a la última posición. ¿Okay? Otra manera de representar un arreglo multidimensional es como un arreglo de arreglos, o sea, un arreglo unidimensional en donde cada una de sus elementos es un arreglo más. Entonces, eh, el concepto sigue siendo el mismo, ¿verdad? Para referirme a una posición, yo necesito 2 coordenadas. La coordenada del primer arreglo, que es vendría a ser lo que es la fila, y la coordenada del arreglo que está dentro de ese primer elemento. Eh, Esta técnica se utiliza más que para arreglos bidimensionales, para representar arreglos que tienen más dimensiones que 2, ¿verdad? Porque un arreglo bidimensional fácilmente lo podemos representar eh, como el ejercicio anterior. Pero ¿qué pasa cuando el arreglo es ya tridimensional? A veces eh, en el mundo físico podemos ver algo tridimensional, sí, claramente, pero ya a nivel de papel o a nivel de pantalla, representar algo tridimensional a veces se vuelve un poco complejo. Entonces, en ese caso es cuando más se utiliza esta técnica de representar el arreglo como un arreglo de arreglos, ¿sí? Si nosotros vemos un arreglo tridimensional, pues sería un arreglo bidimensional en donde cada una de las celdas es un arreglo unidimensional. Así vemos que para poder referirnos a una celda específica necesitamos tres,
tres posiciones, la de la fila, la del arreglo y la del elemento dentro de esa celda. Y bajo ese concepto podemos representar arreglos de cualquier dimensión, de cualquier cantidad de dimensiones. Podemos representar un arreglo de 4 dimensiones, aunque lo más común es que se utilizan arreglos unidimensionales y bidimensionales, son los que más comúnmente. Muy poco frecuente los arreglos de 3 dimensiones y los de 4 todavía en una proporción mucho menor, ¿verdad? Pero eh, un arreglo puede tener las dimensiones que el algoritmo demande, que el caso o el problema que se está resolviendo demande, ¿verdad? Si se necesitan 5 o 6 dimensiones, pues es cuestión de definirlo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver algunas operaciones que son válidas y otras que no son tan válidas o que son inválidas cuando trabajamos con arreglos. Vamos a definirle nombre a esos dos arreglos. El primero de ellos le vamos a colocar el nombre clase y es un arreglo de tres posiciones. Y el segundo le vamos a poner como nombre notas y es un arreglo de 3 por 3 filas y 3 columnas. ¿Okay? Entonces vamos a ver algunos errores que comúnmente se cometen. Por ejemplo, yo no puedo asignar un valor directamente a un arreglo, porque recordamos que un arreglo tiene ahora o que un arreglo tiene múltiples posiciones. Eso es incorrecto, ¿verdad? Entonces, yo no puedo almacenar el valor 85 directamente dentro del arreglo, porque en ese arreglo, en ese precisamente, tenemos 3 posibles posiciones. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos, aparte del arreglo, la posición en la cual deseamos almacenar ese dato. Otro error común es no especificar la totalidad de los índices necesarios para acceder a una celda. Tenemos el caso de notas. Notas es un arreglo bidimensional, por lo tanto necesitamos dos. Eso sería incorrecto porque se necesitan dos índices. Entonces, en este caso, notas 0,2, esa sí es una posición válida. Ahí sí podemos almacenar el valor 90. Ahora, ¿qué sería válido también? Bueno, yo pudiera almacenar un arreglo dentro de una coordenada. Entonces, ahí sí yo pudiera referirme a la posición 0 del arreglo notas, pero por lo que voy a guardar ahí no es un valor, sino que es otro arreglo. Entonces, eso sí se puede, siempre y cuando eh, lo importante en este punto es que las dimensiones de los elementos que estamos tratando en ambos lados de la igualdad coincidan. Otro error común es que el famoso error de desbordamiento cuando nos referimos a una posición de un arreglo que no existe. Y por ejemplo, eh, intentar almacenar el valor 85 dentro de la posición 3 del arreglo clase es incorrecto, porque aunque el arreglo en efecto puede almacenar 3 posiciones, los arreglos normalmente comienzan a enumerarse a partir de 0. Entonces, eso es incorrecto. Y lo correcto, si es que yo quisiera almacenarlo en la última posición, sería restarle 1 a la posición que yo, a la dimensión o al valor máximo, por así decirlo. Otro error común es ya visto de la otra manera. Si nosotros tratamos de almacenar en una variable un arreglo, si no podemos almacenar un valor dentro de un arreglo, entonces no podemos tampoco almacenar todo un arreglo dentro de una variable. Eso es incorrecto. Y lo que sí podríamos hacer es en una variable almacenar una celda específica. Entonces necesitaríamos el nombre del arreglo y la o las dimensiones que ameriten. Otra cosa que también sí podemos hacer es recuperar o almacenar toda una fila
dentro de un arreglo, ¿verdad? Eso sí, sí es válido. ¿Ok? Vamos a ver un pequeño ejemplo en donde se trabajan con arreglos. Ahí tenemos tres arreglos, el arreglo 1, el arreglo 2, el arreglo 1, que es un arreglo de, de 3 filas y 4 columnas. El arreglo 1, perdón, el arreglo 2, que nos digamos es solo una de las filas, o hace, lo que hace es almacenar una de las filas de ese arreglo multidimensional, de ese arreglo bidimensional. Este es un arreglo unidimensional que va a almacenar solo una de las filas. Y el arreglo 3 también es un arreglo unidimensional definido. Ahí vemos tenemos tres operaciones, el arreglo, el recorrido dentro del arreglo 1, que es nuestro arreglo original, donde vemos que para poder referirnos a cada una de esas posiciones del arreglo, nosotros necesitamos obviamente, como es bidimensional, se necesitan los dos índices, ¿verdad? Tanto el de filas como el de columnas. Luego vemos que podemos hacer un recorrido sobre el arreglo 2, que el arreglo 2 lo tomamos de lo que era el arreglo original, ¿sí? Que es la fila número 1 o la fila o la segunda fila, ¿verdad? Que sería la que tiene 10, 20, 30 y lo recorremos, aunque esta parte es solo para probar que nosotros podemos almacenar dentro de un arreglo una parte de otro arreglo. Y en la tercera parte, pues vemos que podemos modificar toda una fila de un arreglo. Aquí tenemos nuestro arreglo original, que es el arreglo 1, y a ese arreglo 1 yo le quiero sustituir su segunda fila, que es la fila que tiene 10, 20, 30, 40, por la fila que representará ahora el arreglo 3, y le vamos a hacer el recorrido y podemos darnos cuenta que no necesariamente todas las filas de un arreglo tienen que ser uniformes. Veremos que ahora nos quedará nuestro arreglo con 2 filas con 4 columnas y una fila con 3 columnas. Entonces, esa es la manera, esa es una pequeña práctica de cómo trabajan los arreglos. Bien, vamos a hablar ahora ya empezar a hablar de las estructuras de datos más avanzadas. Y fíjese, no vamos a hablar de las estructuras propias de cada lenguaje, porque cada lenguaje tiene sus propias estructuras de datos. Si nosotros hablamos de Java, ahí hay ArrayList, ahí hay vectores, y hay otra serie de estructuras. Vamos a tratar de concentrarnos en las estructuras que son las más estándar. Dice bien, los arreglos, como lo mencionamos anteriormente, tienen la desventaja que son estructuras estáticas. ¿Qué significa esto? Bueno, que cuando la definimos, tenemos que determinar cuál será su tamaño y ese tamaño no puede cambiar. Entonces, cuando el arreglo es muy grande, eso a veces puede comprometer la memoria, ¿verdad?, de la computadora. Entonces, para ello, existen estructuras dinámicas, estructuras que pueden crecer, que pueden aumentar o disminuir su tamaño según sea la necesidad. La primera que vamos a ver son las listas enlazadas. Dice que una lista enlazada es una colección o secuencia de elementos dispuestos uno detrás del otro, en la que cada elemento se conecta al siguiente elemento por medio de un enlace o referencia. Al igual que los arreglos, bien, a diferencia de los arreglos, esta es una estructura dinámica, pero al igual o comparten la característica de que son elementos consecutivos que vienen uno inmediatamente después del otro. Aunque como veremos adelante, eso de ser consecutivo es una característica física, pero no necesariamente una característica lógica. ¿Ok? Entonces dice que los elementos en una lista enlazada, se encuentran relacionados uno al siguiente, ¿verdad? Los elementos en una lista se conocen con el nombre de nodos. ¿Sí? Cada uno de los elementos de una lista recibe el nombre de un nodo. Un nodo está compuesto de 2 elementos. El primer elemento se le conoce como dato
o valor, básicamente se refiere a la información que nosotros queremos almacenar dentro de ese nodo. Eso es completamente arbitrario y va a responder a la necesidad de la estructura que nosotros necesitamos en ese momento. Puede ser desde un simple entero hasta una estructura lo suficientemente grande como un registro. Eso lo podemos definir nosotros. Ya vimos la creación de tipos de datos abstractos, ¿verdad? Entonces yo puedo, si yo necesito una estructura, yo necesito almacenar una n cantidad de valores, yo perfectamente puedo crear una estructura de datos, un tipo de datos abstracto para que me almacene esos datos y los puedo colocar dentro de una lista. Perdón, dentro de una lista. El siguiente elemento se conoce como el enlace o referencia, dependiendo del autor que nosotros estemos leyendo. Entonces es básicamente un puntero que apunta, valga el juego de palabras, o que referencia hacia otro nodo. ¿Okay? Entonces, en una lista, el primer elemento se conoce como cabeza. Ese es el primer nodo, el nodo por el cual comienza la lista. También se le puede llamar primer elemento o cabeza. Eso es dependiendo del autor que estemos leyendo. Y el último de los elementos de una lista se conoce como una cola. No en todos no en todos los casos se necesita la cola. Si la cabeza, siempre es así, es una parte fundamental de una lista. Toda lista tiene que tener un punto de referencia que nos sirva para determinar dónde comienza y luego, como cada elemento tiene una referencia hasta el siguiente, entonces, ¿por qué no necesitamos un elemento por qué no siempre es necesario un elemento identificar la cola? Bueno, porque normalmente o en muchas circunstancias, el último nodo de la lista no apunta hacia ningún lugar, ¿verdad? Entonces, a ese lo podemos tomar como la cola, ¿verdad? El nodo que no apunta hacia ningún otro nodo. Mencionaba anteriormente que aunque físicamente, aunque en la memoria nosotros nos encontremos los nodos de manera sucesiva, uno inmediatamente después del otro, no significa que lógicamente ese será el orden que van a tener, ¿verdad? Como veremos más adelante, cuando se insertan los nodos, yo puedo colocar un quinto nodo y decir que ese nodo, aunque físicamente se encuentra como quinto, yo quiero que sea el segundo nodo de la lista cuando haga el recorrido. Entonces, eso le da versatilidad a la lista, ¿verdad? El hecho de que no dependan de su estructura física para que nosotros podamos determinar cuál es el orden de los registros de la información ahí almacenada. Bien, las listas enlazadas se dividen en cuatro tipos. La primera son las listas simplemente enlazadas. Estas se identifican porque cada nodo tiene un solo identificador de referencia, ¿sí? Apuntando hacia cuál es el siguiente elemento que forma parte de la lista. Solamente una referencia. El siguiente tipo de listas es la lista doblemente enlazada, ¿sí? Entonces, la diferencia entre la lista simple y la lista doble es que en una lista doblemente enlazada, los nodos no tienen una, sino que tienen dos referencias. Y cada nodo apunta hacia el siguiente elemento, pero también apunta hacia el anterior. ¿Por qué se utilizan las listas doblemente enlazadas? Bueno, las listas simplemente enlazadas nos permiten hacer un recorrido hacia adelante. Nosotros podemos saber cuál es el nodo que sigue, pero estando posicionado en un nodo, no podemos saber cuál es el nodo anterior a él. Entonces, para resolver ese problema, surgen las listas doblemente enlazadas, en donde cada nodo guarda una referencia hacia cuál es el nodo que sigue, pero también cuál es el nodo que le precede. Entonces, el recorrido puede ser en ambas direcciones, ¿verdad? Hacia adelante, pero también de manera inversa.
Para eso sirven las listas doblemente enlazadas. También están las listas circulares, simplemente enlazadas. Fíjense bien, la diferencia entre una lista circular con respecto a la lista simplemente enlazada es que la lista simplemente enlazada tiene un principio y tiene un fin. En una lista enlazada no existe el concepto de principio y fin porque todos los nodos tienen referencia hacia un nodo más. Incluso el último nodo hace referencia al primero, ¿verdad? Entonces eso lo que nos permite es que si nosotros llegamos al último nodo, fácilmente podamos regresar hacia el principio, ¿verdad? Entonces, eh, para eso sirve una lista circular, ¿verdad? En donde no tenemos un nodo final, sino que ahora todos los nodos tienen una referencia. Bueno, y también están las listas circular doblemente enlazada, ¿verdad? Que es una similar a la lista circular simplemente enlazada, en donde ahora el nodo final también tiene referencia hacia el primero, pero en lugar de tener solo una referencia, todos los nodos tienen dos referencias, hacia el siguiente y hacia el anterior. Ahora, el último, al igual que en la lista simplemente enlazada, el último tiene una referencia al primero, pero también el primero tiene una referencia hacia el último, ¿verdad? O sea que nosotros podemos recorrerla en todas en ambas direcciones, tanto hacia adelante como hacia atrás, ir desde el primero directamente hasta el último, como ir del último directamente al primero, ¿verdad? ¿Okay? Vamos a ver un pequeño ejemplo para ver cómo trabajan las listas enlazadas. Vamos básicamente para crear un programa de listas enlazadas se necesitan básicamente dos clases. Número uno, la clase que representa el nodo, ¿sí? Y podemos ver que el nodo tiene, en este caso, en este primer ejemplo, tiene dos propiedades. Una propiedad llamada nombre, que es donde vamos a almacenar el dato que nosotros queremos guardar, y una propiedad de tipo nodo, o sea, hace referencia hacia sí mismo, para decir cuál es el siguiente elemento al que referenciar. Bien, ese nodo tiene dos constructores. Tiene un constructor que solo recibe como parámetro el nodo, lo cual solo recibe como parámetro el nombre, lo cual me creará un nodo que apuntará hacia ningún lugar, ¿verdad? Eso normalmente ocurre cuando es nuestro primer nodo, ¿sí? Cuando es el primer nodo de la lista, ese no tiene a quién apuntar, ¿verdad? Entonces, por ello se necesita ese primer constructor, porque como no hay un segundo nodo al cual apuntar, entonces se necesita crear, ese vendría a ser el que se convertirá en la cola del nodo. Y tenemos un segundo constructor, que ese sí, ¿verdad? Me va a permitir crear un nodo que almacenará un dato, pero también que almacenará quién es el siguiente o quién es el que sigue después de él. Y el nombre que utilicé ahí, con un nombre bastante significativo, es siguiente, pero eso lo define cada quien. Usted puede escribirle como nombre referencia o puntero, ¿sí? Eh, Este es el caso de cuando en C++ nosotros manejamos punteros, ¿verdad? Así se manejan en C++ los nodos con un puntero. Bien, y la clase lista nodos, que básicamente lo que me va a permitir es crear, la clase nodo solo me permite crear los objetos de tipo nodo, que tengan un nombre y una referencia. Ahora, la clase lista es la clase que va a ir haciendo el trabajo de ir creando esa serie de nodos uno inmediatamente después del otro. Que, bueno, primeramente, mire, definimos ahí un nodo llamado cabeza, que ya dijimos que el nodo cabeza es importantísimo porque es el que nos va a servir para saber dónde comienza esa lista que vamos a crear. Después tiene un constructor que lo que hace es decir que la cabeza apunta hacia null.
eso significa que la lista está vacía, ¿verdad? Cuando la cabeza apunta hacia null, eso significa, ese es la representación de que la lista está vacía. Y tenemos un método, yo le coloqué insertar, usted le puede poner agregar, le puede poner nuevo, el nombre que usted quiera. Que básicamente, ¿qué es lo que hace? Bueno, recibir un nombre, crear un nuevo nodo, y ahí podemos ver que cuando se crea el nuevo nodo, se dice que queremos que ese nuevo nodo apunte hacia donde está hacia donde está apuntando el nodo cabeza. Y que ahora el nodo cabeza apunte hacia el nuevo nodo. Parece una contradicción ahí, pero ya lo vamos a explicar cómo funciona. Y un método mostrar, que básicamente para lo que nos va a servir es para poder recorrer. Le puedo poner recorrido, ¿no? Que lo único que hace es empezar por el nodo cabeza, que es el nodo por el cual inicia, y después hacer un ciclo while que va a ir recorriendo el, la lista mientras no encuentre el nodo null, que recordemos que el nodo null es el nodo que marca la finalización. Y esas dos clases yo las voy a mandar a utilizar dentro de mi main. En el main, ¿qué es lo único que va a haber? Bueno, la creación de la lista. Cuando se cree la lista, lo que se va a crear es el nodo cabeza. Luego empiezo a insertar elementos, ¿no? Insertar la clase algoritmo, la clase programación orientada a objetos, la clase base de datos 1, la clase base de datos 2. Mire que yo en ningún momento le definí un tamaño a esa lista. Esa lista puede crecer tan grande como lo necesitemos. En este caso a mí me interesa nada más que contenga 4 elementos. Pero vea que en ningún momento le colocamos un tamaño. De hecho, la lista comienza estando vacía, ¿sí? Sin tener ningún elemento. Ahora veamos cómo funciona. Vamos a verlo trabajar, o vamos a ver el esquema de cómo funcionará. Verlo funcionando le va a tocar a usted escribirlo y verlo trabajar. Pero expliquemos cómo funcionaría. Bueno, en la primera parte, ¿verdad? Aquí podemos ver en la fila 6, lo que hace es la creación de la lista. Mandamos a crear el objeto y se ejecuta el constructor. Y el constructor lo único que dice que hace, aquí lo tenemos el constructor en la línea 5 de la clase lista nombres. Lo único que hace es crear un objeto, crear un nodo vacío, ¿sí? No que apunta hacia un null, no, está vacío completamente. Y decirle al nodo cabeza, al nodo cabeza, que apunte hacia ahí, porque ese es nuestro primer nodo. Entonces, ese constructor fue lo que hizo. Ahora, en la línea 7, insertamos nuestra primera fila, nuestro primer nodo. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, ejecutar el método insertar, que lo tenemos aquí a partir de la línea 6, va a recibir un objeto, un nombre, y va a crear un nuevo nodo, y le va a decir que ese nuevo nodo apunte hacia donde apunta cabeza. Ahí está, miren. Se crea el nuevo nodo. ¿Y hacia dónde va a apuntar ese nodo? Bueno, hacia donde apunta cabeza. ¿Y hacia dónde apunta cabeza? Hacia el nodo vacío que nosotros creamos. Una vez que ya apuntamos hacia ahí, entonces ahora le decimos, ahora ya no, este no es nuestro inicio. Ahora este tiene que ser nuestro inicio. ¿Cómo se lo decimos? Bueno, le decimos que cabeza apunte hacia donde apunta nuevo. Pues mire, ya cabeza ya dejó de apuntar hacia el nodo vacío, ya se quedó como en la final. Y ahora nuestro primer elemento, nuestro nodo por donde inicia, ahora es el nodo que contiene algoritmos. Y termina la ejecución del método insertar. Ahora, en la siguiente línea, en el programa principal, lo que hacemos es ejecutar volver a insertar un nuevo nodo llamado programación orientada a objetos. Ya sabemos que ese nodo lo que va a hacer es crear un nuevo objeto llamado nuevo y apuntar hacia donde apunta cabeza. Ahí lo tenemos, miren. Creamos un nuevo nodo llamado
o que contiene programación orientada a objetos y apunta ¿hacia dónde? Hacia donde apunta cabeza. ¿Y cabeza dónde está apuntando? Hacia algoritmos. ¿Y qué le vamos a decir a cabeza? Bueno, a cabeza le vamos a decir que ya este no es nuestro primer nodo, sino que ahora nuestro primer nodo es este. Ahora ya cabeza ya no apunta hacia el nodo de algoritmos, así como dejó de apuntar hacia el nodo vacío y apuntó hacia el nodo de algoritmos, ahora deja de apuntar hacia el nodo de algoritmos y apunta hacia el nodo programación orientada a objetos. O sea, cabeza, después de que se inserte un nodo, siempre tiene que quedar apuntando hacia el inicio de la fila. Termina la ejecución y ahora en la línea 9 insertamos un nuevo nodo. ¿Qué hace ese nuevo nodo? Bueno, lo mismo, va a crear un nuevo, perdón, el método insertar va a crear un nuevo nodo, ¿sí? Y le vamos a decir que ese nodo apunte ¿hacia dónde? Hacia donde apunta cabeza, que es el que nos está sirviendo como referencia. Y luego, ¿qué va a hacer? Bueno, cabeza va a dejar de apuntar hacia el nodo que estaba antes de la inserción como el nodo final, como el nodo inicial o el inicio de la lista, y ahora va a apuntar hacia el más reciente. Regresamos al programa principal y ahora vamos a volver a insertar el módulo, el método insertar. El método insertar va a crear nuevamente un nodo llamado db2. Ahí tenemos un nuevo. ¿Y hacia dónde va a apuntar db2? Bueno, hacia donde apunta cabeza, ¿sí? De esa manera van quedando relacionados. Mire, cabeza le sirve al nuevo nodo para saber hacia quién tiene que apuntar una vez que lo creamos. Ahora, hay un momento en que hay un nodo que está siendo apuntado por dos, mire, por el nodo más reciente creado y por el nodo cabeza, pero eso solo ocurre en el momento en que se acaba de crear el nuevo nodo. ¿Qué es lo siguiente que debe de ocurrir? Bueno, ahora cabeza ya debe de apuntar hacia el nuevo nodo. Y así pudiéramos seguir, mire, la lista va creciendo y creciendo y creciendo y puede seguir hasta que nosotros lo necesitemos, pero para este ejercicio nosotros necesitamos nada más esos 4 nodos. ¿Qué es lo siguiente que queremos que haga? Bueno, queremos hacerle el recorrido o mostrar los elementos de esa fila, o de esa lista, perdón. Entonces, ¿qué hace el método mostrar? Bueno, muy sencillo. Comienza definiendo una variable de tipo nodo. ¿Y por dónde debe de comenzar? Bueno, debe de comenzar por cabeza, que es el nodo primero. Y después dice que vamos a hacer un ciclo while recorriendo todos los nodos hasta que encontremos ¿qué? Hasta que encontremos un nodo vacío, que es el nodo cola, que no es, fíjese, el hecho que no tengamos una referencia hacia él no quiere decir que no exista, no se malentienda. Cuando dije que no necesitamos una referencia hacia cola, no es que la fila no tiene perdón, que la lista no tiene cola, la lista siempre va a tener una cola. Lo que pasa es que en este caso no es necesario, ¿por qué? Porque no queremos hacer un recorrido que empiece por la cola, por eso no es necesario. Bien, entonces esa es la manera en cómo trabaja una lista. Entonces, si usted se fija, nosotros creamos ese tipo de datos, ese tipo abstracto que tiene ese comportamiento específico que no lo tiene ningún otro elemento del lenguaje de programación. Entonces, nos vamos a quedar por ahí. Ya en siguientes videos vamos a seguir trabajando con este ejemplo. Por ahorita le recomiendo que lo desarrolle, lo estudie para ver si lo entiende.